Bueno, para empezar, a mí me alegra que haya ganado López Obrador la presidencia de México, AMLO como le dicen allí en México, más que nada teniendo en cuenta que la segunda opción era un acusado de lavado de activos como Anaya, pero a mí me surgen preocupaciones sobre la presidencia de Andrés Manuel. No son las preocupaciones típicas utilizadas para dar miedo, ¿no? De que México va a terminar como Venezuela con López Obrador. No va por ese lado, va por el lado de lo que ocurrió, dos eventos que ocurrieron en México y que pueden afectar y van a afectar efectivamente a las propuestas, al cumplimiento de las propuestas de AMLO. Primero, recordemos que México acaba de tener una reforma energética que fue prácticamente una privatización y una extranjerización de la propiedad del petróleo mexicano, que fue impulsada por Peña Nieto. ¿Sí? Esa reforma, el PRI la propagandeaba con, por ejemplo, en esta diapositiva usted lo puede ver, ¿no? Que iba a traer beneficios para la población mexicana, iba a garantizar la soberanía nacional, se iba a pagar menos por la luz, el agua y el gas. Bueno, el primer efecto que vio México de estas reformas fue el gasolinazo, la subida de precios de la gasolina y por lo tanto la subida de precios de todo el costo de vida de los mexicanos. Esta promulgación de reforma energética hasta ahora ha sido negativa, al menos para la vida diaria de los mexicanos. Y fíjese que esto viene, ahí va la segunda parte de mi preocupación, que antes de la reforma energética que privatizó y extranjerizó el petróleo mexicano, hubo una reforma financiera que terminó extranjerizando a la banca mexicana. Por lo tanto, esas dos cosas, esos dos eventos, el petróleo de México en manos de extranjeros y la banca de México en manos de extranjeros, generan vulnerabilidades a las cuales va a tener que enfrentarse AMLO, que ya no tienen que ver con su gestión, no la implementación de estas medidas, pero él es el afectado por aquellas. Miren, México bursatilizó su petróleo como ya lo han hecho otras naciones y no les ha ido mal con eso. A Noruega, lo ha hecho Rusia, lo ha hecho China. No es el problema la bursatilización. La gran diferencia, y aquí viene el problema, es que estas naciones la hicieron con su banca nacional, teniendo una banca soberana, que México no la tiene. Al extranjerizar la propiedad de su petróleo, con el disfraz de inversiones, pues por supuesto, esto van a decirlo los apologistas de la inversión extranjera, del librecambismo ultranza, con ese disfraz, México terminó cediendo el control geopolítico de una de las herramientas fundamentales que tenemos las periferias para empoderarnos frente al mundo, frente al capitalismo globalizado, que es la tenencia de recursos naturales. Entonces, para empezar, nos encontramos con ese panorama y en esa cancha empieza a jugar AMLO en su presidencia. Entonces vamos a analizar este problemita. Yo creo que en ese momento Estados Unidos sí vetó el ascenso de Andrés Manuel por una razón, porque querían el petróleo. Entonces ahorita ya entregado el petróleo, pues puede llegar Andrés, ¿no? Ya lo pueden dejar. ¿Y ese proceso de entreguismo es reversible? Mira, Si es que Andrés Manuel López Obrador llega con otra política. si Andrés Manuel gobernara solo, y si fuera Tabasco, México solo, ya ni siquiera México, Tabasco solo, sí lo haría. Pero como no gobierna nada más para Tabasco ni para Alfredo Jalife. Verán, AMLO gana con un discurso dirigido hacia las masas, hacia el pueblo de México, a lo popular. Y por supuesto este discurso era el correcto en un momento de deslegitimación enorme de los tradicionales PRI y PAN. Sin embargo, cuando ya la campaña estaba avanzadita, cuando ya se preveía como cierta la victoria de AMLO, el discurso comienza a cambiar y cambian hasta los asesores. De repente aparece Alfonso Romo como portavoz de la campaña de AMLO. Alfonso Romo siempre ha apoyado al conservadurismo, no ha sido un reformista, ha apoyado al PRI, ha apoyado al PAN. Y
empieza con un discurso suavizante para tranquilizar los oídos del empresariado. Para empezar, ya no habla de renacionalización del petróleo, sino tan solo de revisión de contratos, de revisar los contratos que se hicieron pues con alguna salvedad legal. Y luego aparece diciendo que la mayor parte de los contratos le parece bien. Entonces esto es un retroceso tremendo en la radicalidad del discurso. Empieza la campaña de AMLO a tener un discurso para no asustar tanto, al menos al empresariado local y a los inversionistas extranjeros. Y aquí viene el problema, que al mismo tiempo mantiene un discurso de elevación del gasto público para atraer a las masas de votantes de escasa capacidad adquisitiva, pues a los que no, cuyos servicios se reciben con el gasto público, la educación, la salud, y que son la mayoría de votantes. AMLO promete entregas de dinero para jóvenes y para ancianos, que verán, no estoy en contra de esto, pero ya le voy a decir el punto. Para los jóvenes prometió que a 300.000 universitarios, como nos dice esta noticia, de familias de escasos recursos, se los iba a apoyar con de 2.000 a 400.000 pesos mensuales. Sí, está bien, decía, becarios sí, sicarios no. Bueno, me parece bonito. AMLO promete también homologar las pensiones de los adultos mayores. Homologar, es decir, las pensiones en los sectores rurales que son más bajas que en la capital, homologarlas para que suban a más o menos pues el rango de la capital. Esto significa en algunos casos duplicar el valor de las pensiones recibidas por ancianos. Esto no está mal. Yo no veo esto como dádivas, como regalos, como lo ven algunos derechosos. El problema es que, ¿cómo se va a hacer esto en un momento de desnacionalización del petróleo y de baja de reservas? Aquí viene el problemita, ya lo vamos a ver. Ahora sí, vamos analizándolo con estadísticas económicas. La línea amarilla es la elevación de la masa monetaria, es la masa monetaria dividida para el Producto Interno Bruto, o sea, ¿cuánto es la masa monetaria como porcentaje del PIB? Ya, listo, o sea, mire, para no enredar las cosas, es cuánto dinero emite México sobre su producción. Y nosotros vemos algo, que el dinero emitido por México ha venido subiendo de forma importante, fíjese, la línea es hacia arriba. Y las reservas, que incluyen oro, en millones de dólares, están en la línea anaranjada. Y fíjese que si bien estas fueron subiendo, cuando se elevaron los precios del petróleo, en su momento, recuerden, de 2002 en adelante tuvimos una elevación en el mundo muy importante de precios del petróleo. De repente, de 2013 en adelante, las reservas de México comienzan a caer. Obvio, primero comenzó a caer el precio del petróleo. Segundo, hubo una desnacionalización de los recursos mexicanos que van a hacer, por supuesto, que México tenga menos reservas. Entonces, si voy, imagínese, usted es AMLO y usted va a elevar el gasto público para cumplirle a su masa popular de votantes y al mismo tiempo no va a desnacionalizar el petróleo y al mismo tiempo no va a elevar impuestos, ¿cómo va a cumplir estas propuestas? Si no, hay dos formas nada más. Si no hay recuperación de la renta por recursos naturales, ni de la renta por impuestos, a usted solo le queda imprimir dinero. Y esa es requete preocupante opción. Y la segunda, endeudar a su país, endeudar a México. Mire, entonces sigamos analizándolo. Este es el total de reservas, la línea azul, versus el total de deuda externa. Y fíjese en algo. Claro, las reservas de México subieron hasta más o menos el 2009. Luego las reservas de México comienzan a bajar frente a la deuda externa. Esto significa que la deuda externa ha crecido más que las reservas mexicanas, lo cual significa, a su vez, que México empieza a financiarse nuevamente con deuda y no con sus propios ingresos, y no con sus propias reservas. Y por supuesto, esto es un panorama muy preocupante, porque es
un indicio de lo que puede ser un nuevo ciclo de endeudamiento externo, que ya lo está viviendo toda América Latina, lo estamos viviendo en Ecuador, en Argentina que ni se diga con Macri. Verá, esto no depende de izquierdas o de derechas, del socialismo del siglo XXI, de populismo, del neoliberalismo, de lo que sea. Cualquier bandera ideológica que se ha instaurado en estos momentos en América Latina está volviendo a un nuevo ciclo de endeudamiento. Y usted me va a decir, no, pues lo mismo teníamos con los chinos. No, para nada a estos niveles. Y fíjense en algo, no estamos regresando al tiempo en que le prestábamos al FMI, que ya de por sí era malo, era una institución muy intromisiva. Estamos empezando un ciclo peor, y ya le voy a decir por qué. Bien, la segunda opción es la que me preocupa más. No creo que México termine como Venezuela. Eso pasaría si se toma la primera opción, cumplir con las propuestas de AMLO mediante la impresión de dinero, que en un momento de disminución de reservas, que todavía es pequeño por supuesto, pero que ya se está viendo una tendencia a la baja, significaría que sin reservas, sin oro y sin dólares, el peso mexicano va a tender al deterioro, porque no habría forma de respaldarlo si al mismo tiempo se está emitiendo. Y por supuesto esto generaría una inflación, un encarecimiento de los precios en México, y ahí sí, no creo que se llegue al nivel de Venezuela, o sea, no va para tanto la cosa, pero por supuesto, un nivel de inflación importante ya sería bastante para aplastar pues la ya venida menos capacidad adquisitiva de los mexicanos. Mi preocupación va por el otro lado, la otra opción que es la que me parece la más probable, un nuevo ciclo de endeudamiento de México y de toda América Latina. Mire, Alfredo Jalife, el gran analista geopolítico de Latinoamérica, mexicano, la mamá del análisis geopolítico en América Latina, había dicho, como lo mostramos en el video anterior, que en 2006 hubo un fraude para no permitir que López Obrador se encumbre la presidencia de México. Los Estados Unidos prácticamente vetó a López Obrador, pues sin embargo ahora lo permiten. ¿Por qué razón lo permiten? Según Jalife, porque ya los Estados Unidos obtuvo lo que quería obtener, el petróleo de México. Uno de sus imperativos geoestratégicos era apoderarse del petróleo mexicano, y eso ya lo hicieron. Entonces, ¿por qué permiten ahora la presidencia de AMLO? ¿Qué es lo que quieren los gringos en México? Aquí va el problemita, el más grande de todos los problemitas. BlackRock, el banco de inversiones más grande del planeta, que tiene entre sus activos más grandes que el mismo PIB de México, adquirió hace poco 65.000 millones de dólares de la cartera de inversiones, que es casi toda la cartera de inversiones de Citibanamex, que como veremos nos dice esta propaganda, el Banco Nacional de México. ¿Qué es Citibanamex? Mira la importancia. Primero, es la segunda institución financiera más grande de México, y por supuesto el nombre Citi ya nos indica que tiene una asociación fuerte con Citigroup, de la familia Rockefeller, y es a la vez el séptimo banco más grande de América Latina, tan solo superado por BBVA Bancomer de México, y el resto por las gigantescas instituciones brasileñas. Esto pone a AMLO en jaque, como lo dice Jalife, porque tanto el petróleo como las finanzas de México están en manos extranjeras de la banca anglosajona en este momento. Eso le amarra las manos a AMLO. Y ¿sabe otra cosita? Junto a esas preocupaciones, resulta que George Soros, Soritos, el inversionista multimillonario húngaro, estadounidense, inglés, y de pronto hasta se nacionaliza mexicano si cree que debe hacerlo, él no tiene patria, él lo que tiene es intereses, estuvo pues tras la campaña de AMLO. Este gran financista internacional, Soros, aparece. El portavoz en México de Soros es Castañeda Goodman. Hay gente dentro del grupo de AMLO, como le voy a decir el nombre, Santiago Leví Algazi. Él es vicepresidente de sectores y conocimiento
del Banco Interamericano de Desarrollo y es gente del círculo de intereses de Soros, y ya se ha hablado, espero que no, que podría ser el ministro de Hacienda, o sea, el encargado de la economía de México, en el gobierno de AMLO. Entonces, le resumo, si es que ya no se entendió tácitamente en lo que acabo de decir, le resumo en un parrafito mi preocupación. Al parecer, aunque suene conspiranoico, ha habido un plan estratégico de parte de la banca anglosajona y posiblemente del gobierno de los Estados Unidos para apropiarse de los recursos naturales mexicanos, para así cumplir sus imperativos geoestratégicos. Recuerde que los Estados Unidos ha venido perdiendo guerras en el Medio Oriente que no le permitieron apropiarse del petróleo de los iraquíes, ni el de los iraníes, porque no les salió, ni siquiera pudieron comenzar la invasión a Irán. Por lo tanto, uno de los imperativos en estrategia geopolítica de los estadounidenses es su abastecimiento de energía, y dado que no lo pudieron lograr en Medio Oriente por el avance de China y de Rusia, pues lo van a hacer en América Latina, y ya lo hicieron con el petróleo mexicano, y por supuesto lo van a tener que hacer con el resto de economías petroleras. Es decir, que todo esto sea parte de un plan preconcebido para que los Estados Unidos vuelva a recolonizar, pero claro, en términos del siglo XXI, es diferente a etapas anteriores, ahora las cosas son distintas, a recolonizar los recursos naturales de América Latina, ahora por medios financieros. Esa es mi principal preocupación. Bien, entonces esto necesita de propuestas, también para que no digan que uno solo critica, ¿no? Verán, primero, yo no estoy diciendo que AMLO sea parte de una conspiración de George Soros, ni que trabaje para Soros para cumplir sus objetivos. Yo lo que estoy diciendo es que hay la posibilidad de que toda la banca anglosajona, de pronto capitaneada por Soros, tenga un plan de mediano y largo plazo que ya viene desde atrás. Recuerda que no es AMLO el que desnacionaliza el petróleo de México, sino Peña Nieto. Recuerda que las reformas financieras de México vienen de mucho atrás. Todo esto es posible que sea, le repito, un plan a largo plazo que nada tiene que ver con la persona de AMLO, para apropiarse de los recursos naturales no solo mexicanos, los recursos naturales de América Latina. Pero resulta que esto se hace por medios financieros, es decir, por medio de la deuda, de una deuda que no necesitamos. Ahí viene mi propuesta, que ya le he dicho. Nosotros tenemos los recursos naturales suficientes para prescindir de esa supuesta falta de reservas en oro y dólares. Tenemos recursos para financiar. Mire, el dinero se respalda en algo, en algún bien tangible, para que tenga credibilidad. En nuestro caso, claro, ¿no? Hay otros casos en que no. Pero dado que necesitamos credibilidad para tener un banco hispanoamericano, nosotros tenemos los recursos naturales suficientes para respaldarlo. Algo parecido a lo que intentó, pero no le salió todavía a Maduro en Venezuela con el petro, que se pretendía respaldarlo pues en petróleo. Solo que acá habían hecho dinero de papel respaldado en reservas de nuestros recursos naturales. Nos es suficiente, tenemos la cantidad suficiente para imponer la aceptación de este dinero en los mercados mundiales. Y se acaba la deuda. No tendríamos que endeudarnos con nadie, más bien otros tendrían que endeudarse con nosotros. Así que por lo tanto yo considero que esto que está ocurriendo en América Latina, en Ecuador y en México, y en toda América Latina, con Macri, con Temer en Brasil, esta vuelta a los organismos de crédito occidentales es simplemente innecesaria. Y no es más que fruto de la falta de imaginación de quienes nos gobiernan. Y el entreguismo también, y por supuesto de los que están haciendo plata con esto, pues en el caso de los amiguis de Macri, ¿no? Bueno, ese es mi análisis, espero haber cumplido sus expectativas, espero que sirva de algo esto, ¿no? Mi intención con esto es que cada vez más gente tenga un interés patriótico civilizatorio, que más gente se siente hispanoamericano, latinoamericano, que siente estos recursos, el petróleo, el gas, la soya, los recursos naturales latinoamericanos los sientan como suyos, los sientan como nuestros y peleen por ellos. Esa es mi intención y espero ayudar un poquito a cumplirla con los que vean este video. Si lo ven poquitos no me interesa, lo que me interesa es que lo vean gente a la cual este mensaje le llegue. Muchas gracias. Chao.